La palabra es una ventana para poder mirar al mundo, para poder mirar la región, para poder mirar la ciudad, para poder mirarla desde la subjetividad del reportaje, la crónica, de los géneros pilares del periodismo. Mi relación con el periódico La Palabra surgió justamente en 1991, cuando saliendo al centro de Cali vi en uno de esos kioscos que ya uno suele ver exhibido el periódico. Costaba 200 pesos e inmediatamente me llamó la atención, primero por su título, que traía como tema central Cali, ciudad perdida, y segundo por el hecho de que provenía de la Universidad del Valle, a donde yo aspiraba a ingresar 2 años después, cuando me graduara del colegio. Yo entro a La Palabra en 1992, llevaba más o menos un año en la Universidad del Valle estudiando periodismo y comunicación social. Entro como redactora, como entramos casi todos los que alguna vez participamos en La Palabra, con toda la expectativa de estar en un medio. Era nuestro medio, La Palabra era donde todos queríamos estar. Me acuerdo que llevábamos los mejores textos que teníamos en universitarios y Humberto tenía un gesto maravilloso que era tirar el texto así y decir: esto no sirve para nada. Yo empecé a ser la coordinadora, yo creo que hace mediados del 95, y estuve siendo coordinadora como hasta principios del 99, yo creo. Yo me gradué en el 99 de la universidad y estuve en La Palabra hasta que me fui. Me llamó la atención que era de la Universidad del Valle y luego iba a una clase en tercer semestre de comunicación social del taller de escritura, cuando decían que habían vacantes para que uno fuera a probar, y decidí. Entonces recuerdo que el director, Humberto Valverde, había escrito varios ejemplares de libros relacionados con músicas populares. Yo me vinculé a La Palabra en 2004 como reportero. Encuentro un periódico que da mucho énfasis, digamos, al periodismo cultural, y posteriormente en 2008 me vinculo como editor del periódico. Recuerdo la posibilidad de explorar con buena narración, de explorar con respeto por el lenguaje, de explorar con respeto por las normas periodísticas. Y en ese sentido, lo que uno tiene como memoria impregnada es el primer paso real como periodista. Y eso es lo que yo tengo en mi memoria sobre los textos y los primeros textos que escribí para La Palabra. Es un espacio intelectual para debatir, controvertir ideas y fomentar de una u otra manera las distintas manifestaciones de la cultura. Digamos, esa fue la experiencia de construir un periódico, de hacer un ejercicio, de hacer un trabajo, de construir un lenguaje, de construir la obligación. Hemos trabajado con un perfil que se construyó muy sólido desde el comienzo y que ha sido el que todos los años hemos venido enriqueciendo y colocándonos pues en ese palpitar de la ciudad, del país, de la región. Una apuesta a construir ciudad desde el periodismo narrativo literario y desde nuevos lenguajes, y llevamos 20 años en esa búsqueda de encontrar una voz en medio de modelos internacionales. La Palabra apuesta mucho por la experimentación en la narrativa. La Palabra tuvo varios temas en los que logró una profundidad importante a la hora de interpelar públicamente a la ciudad. A nivel político, por ejemplo, el caso de la reivindicación de las peticiones indígenas, por ejemplo, el debate sobre el TLC con Estados Unidos. Hicimos un periódico completo en Colballet, con los bailarines, con la directora, con coreógrafos y con varias fuentes. Todo eso posibilitaba un cóctel muy explosivo en términos literarios,
y sobre todo que queríamos dialogar con las ciudades marginales y queríamos dialogar con ciudades que por lo general en ese momento no habían sido abordados desde los medios masivos de comunicación. Había un artículo de Frida Kahlo y Diego Rivera y pues para mí escribir sobre ellos era pues fascinante, entonces digamos que eso se me quedó grabado, pero pues escribimos artículos, no tengo ni idea, desde Buñuel hasta de niños en los colegios hablando de sexualidad. Por ahí pasaron, por ejemplo, entrevistas como las entrevistas realizadas a Salvador Garmendia, homenajes a Guillermo Cabrera Infante. Recuerdo muy bien, por ejemplo, que los profesores de la Escuela de Estudios Literarios también empezaron a colaborar. Hicimos un número de tauromaquia fabuloso. Yo creo que fue el primer artículo que escribí fue sobre los banderilleros. Y me acuerdo la sensación de tener el periódico en la mano y de ver por primera vez el nombre de uno en letras de molde. Es un periódico muy vinculado a la crónica, al reportaje, a las buenas entrevistas y al acontecer cultural del país, de la ciudad. Este es un periódico hecho por estudiantes, por jóvenes, y esa sensibilidad que llega al periódico es muy importante y hace la diferencia, porque tratamos de que sea un buen periodismo, pero hecho con una sensibilidad que refresca muchísimo la mirada del acontecer de la ciudad y de la región y de muchas cosas en el mundo. No era periodismo cultural, era periodismo de verdad. O sea, y periodismo literario que es mucho más sofisticado. Y eso es por lo menos lo que yo siempre trato de hacer un periodismo literario muy sofisticado, pero que sea periodismo y que no sea opinión. A mí la opinadera no me gusta mucho, la verdad. A mí me gusta es que la gente me entregue textos investigados. La palabra era una universidad paralela. Entonces, mientras al profesor teníamos que hacerle entrevistas y crónicas ficticias o, en fin, en la palabra hacíamos crónicas de verdad y hacíamos entrevistas con gente grande de verdad, con pintores, con escritores, con cineastas. Humberto y yo nos sentábamos a decidir los temas y yo a veces le decía, no jefe, a mí eso como que no me suena, o él me decía, no hagamos eso, metámonos por acá. Pero como que era una cosa conciliada, o sea, no, o si los pelados llegaban y proponían temas, pues a veces proponían unas cosas demasiado locas que decíamos, no hermano, eso no funciona. Pero sí había cosas que te permitían hacer allí que no te hubieran permitido hacer en otra parte. A mí me parece que cuando el escritor se enfrenta al texto, se está enfrentando también a una realidad. Y eso es lo que le va a dictar a él el manejo de su texto. Significa poder utilizar las habilidades del buen narrador, del buen reportero, para convertir esos textos que son de información en unas piezas, no solamente de información, sino unas piezas de arte, entre comillas literario, para no ofender a los verdaderos literatos, porque eso realmente le da a la audiencia la posibilidad de devorarse con emoción y compasión un texto. Me ha comprometido con la subjetividad narrativa en los temas de la crónica urbana. Me ha comprometido a pensar en el lector, a pensar en el texto siempre como un proyecto comunicativo. Hay que decir cosas que causen escozor. Hay que ir a quebrarle el espinazo a algo o a alguien. Borges decía que cuando se iba a hacer una revista, primero tenía que definirse era contra quién o contra qué, porque lo contrario es una antología. No es como quieran ellos, es de acuerdo con las normas que lo impone el momento.
La circulación periódica de la palabra implica estar permanentemente revisando contenidos, discutiendo perspectivas, orientando nuevas temáticas y estar permanentemente formando personas que van saliendo a ocupar otros espacios en la ciudad y otros espacios laborales. Para mí la palabra me sirvió mucho para dos cosas. Primero, para hacer periodismo de verdad y ver las cosas publicadas y la responsabilidad que eso implica. Y luego, como coordinador, me ayudó a entender que un medio de comunicación es mucho más que una firma. El hecho de leer los textos de los estudiantes, incluso escuchar sus propuestas, revisarlos, es para mí algo muy enriquecedor. La invisibilidad y la gracia del editor es que, y obviamente con el director al lado, es que al lector le llegue una publicación armónica. Y el editor tiene que ser la persona que va guiando la manera en que el artículo se escribe. Entonces que uno pueda como editor llevar de la mano al lector a través de las páginas de lo que hace. Esa yo creo que es una cosa... es lo que le da personalidad a los medios. Los procedimientos del trabajo en la palabra eran igual o más exhaustivos a los que se hacen en cualquier medio de comunicación masivo. El aprender a trabajar con tiempo, a ir cuadrando las cosas, a poner tiempos, a poner metas, eso te sirve en todas las facetas del trabajo y eso fue algo que a mí no me enseñaron en la universidad y que lo pude aprender trabajando en la palabra. Teníamos un grupo de redacción bastante grande, ya quisieran tener algunas secciones de periódicos nacionales, esa redacción con la que contábamos nosotros. Un escenario total de aprendizaje y además muy agradable, muy divertido, muy dispuesto a que uno explorara cosas que los demás medios de comunicación no estaban haciendo. Y hacíamos un trabajo como el que se hace siempre, hacíamos unos consejos de redacción muy largos cada semana con un jefe que cuestionaba absolutamente todos los temas y todos los artículos y se armaban unas discusiones deliciosas en torno a los temas que íbamos a tratar. Discutir, conversar con el editor, plantear las inquietudes, recibir ese feedback y poder sobre eso volver a construir. Y ahí empezaba como todo el trabajo, consejos de redacción, corrección de estilo, recibir textos, edición, ir a ver las artes finales, corregir cada tilde, cada coma, hasta que lo teníamos en nuestras manos y se distribuía. Desde que me nombraron rector, yo había pensado que Humberto fuera el director de un proyecto editorial. Y entonces él me dijo de que hiciéramos el periódico que siempre habíamos pensado, pues para mí era muy interesante hacer ese periódico, inicialmente con el apoyo de los profesores y después yo le fui entregando, digamos, todo el protagonismo a los muchachos. Era un reto para ellos ir asumiendo responsabilidades siendo tan jóvenes. Muy intuitivo, muy empírico Humberto, pero sobre todo pues con la experiencia y el oficio que otorga la lectura, la literatura y codearse con grandes plumas a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Y una vez terminado el periodo de Valverde, se decidió que estuviera escrito el periódico alguna unidad y se pensó en literatura. El rector de la época me llamó y me dijo, hombre, ¿ustedes por qué no lo asumen? Si Darío Henao no llega a la facultad, a la decanatura de humanidades, el proyecto se hubiera muerto, porque muchas de las actividades que se iniciaron en mi rectoría pues fueron totalmente suprimidas. Entonces, en mi calidad de director de la Escuela de Literatura, recibí el periódico y comenzamos a trabajar. Inclusive hubo un periodo de casi un año en que trabajamos con Humberto. Hicimos algunas cosas nuevas como la palabra crítica que ya venía. Logramos revivir un proyecto sui generis, no solo en la universidad, sino a nivel regional, en la medida en que la palabra crítica le apostaba a la publicación de reseñas, de libros, de revistas y de todo lo que tenía que ver con el orbe editorial a nivel literario en ese momento. Darío Henao es más literario y más enmarcado pues en posicionar el periódico para un público más amplio. Y en ese periodo es que comienza pues la apuesta a masificarlo a través del país y después de tener una
una página del periódico en internet, pues donde se puede consultar. Era muy reducido, eran 3.000, 4.000 ejemplares, ya con Darío llegamos a 30.000, 40.000 ejemplares. Fue el primer periódico universitario, pero porque se hace de la universidad, pero era un periódico universal porque recogía precisamente lo que ocurría no solamente en nuestra sociedad, sino en el mundo, en diferentes temas que se hacían con un periodismo nuevo, ágil. Dos personas, cada uno con un estilo diferente, ¿no? Ambos tienen una misma pasión por la narrativa y un gusto por las culturas populares. El primer día que me tiraron un texto a la cara creo que fue uno de los momentos más importantes de mi carrera, porque me di cuenta que uno no sabe escribir, que uno tiene que pulirse y que tiene que trabajar y que tiene que ser muy crítico con uno mismo antes de entregar un texto. Era curioso que el mismo compañero de uno se convirtiera de la noche a la mañana en el jefe. Entonces ya no solo les devolvían los artículos los profesores que teníamos en la universidad, sino que uno mismo les decía, mire, no me sirve, rehágalo. Nos decían que estaba malo, que estaba pésimo, que era horroroso, y lo teníamos que escribir 10 veces porque si no, no se imprimía, no se publicaba. Esto no es cuando quieren o cuando se puede, no, es con fechas determinadas, me entregas a horas determinadas, en condiciones determinadas y tiempos fijos. No es lo mismo uno escribir en su casa, tranquilito y como sus cosas y uno mismo se lee, a escribir, firmarlo y saber que mucha gente lo va a leer. En mi vida la palabra fue tan importante que yo solamente puedo decir, mi primer jefe lo tuve por la palabra. Fui jefe por la palabra. Mi primer carro lo tuve por la palabra, que era un Fiat rojo destartalado, no sé de qué año, que se quedaba sin frenos incluso, lo tuve por la palabra. Hasta mi primer marido lo tuve por la palabra porque ahí lo conocí justamente. Me acuerdo que ese texto pues me lo llevaba a mi casa y me acuerdo, yo vivía en Palmira, entonces de la universidad que es en el sur de Cali hasta Palmira pues son como 2 horas y pues esas 2 horas creo que me la pasé releyendo el mismo texto, tenía una errata me acuerdo y llegué a mi casa y lo seguía leyendo y lo seguía leyendo y lo seguía leyendo y creo que es de los días más felices que he tenido en mi vida. Nosotros en el tiempo hicimos y emprendimos y completamos un gran proceso de rediseño del periódico hace ya casi un año y es un poco cuando hicimos la discusión de ese tema. A mi memoria vino la palabra y creo que eso contribuyó para esto que hoy parece una cosa construida muy acá, si no es por esos recuerdos y por esos primeros aprendizajes creo que no hubiéramos podido hacer hoy de la sesión Debes Leer lo que es diariamente. Con mucho interés por dar a conocer al menos un primer texto inédito que había escrito para la ocasión en relación con Vargas Llosa. El texto inicialmente tenía 7 páginas y lo primero que recuerdo es que Humberto con mucha sabiduría me entregó el texto casi que enteramente tachado porque además era un texto muy presuntuoso, muy ambicioso que debía ajustarse a algo que empecé a conocer en ese momento que era el rigor de la escritura periodística. Ha sido un ejemplo de ejercicio militante de la escritura. Me ha comprometido con la subjetividad narrativa en los temas de la crónica urbana. Me ha comprometido a pensar en el lector, a pensar en el texto, siempre como un proyecto comunicativo. La palabra a lo largo de 20 años, que además es una edad que muchas publicaciones impresas no alcanzan, nos ha surtido un abanico de posibilidades en términos de problemas y de temas. Realmente habría que pensar en que la comunidad universitaria debe comprometerse más
intervenir más en el periódico? Yo creo que el periódico La Palabra entra en una tercera década y debe afrontar un reto. ¿Qué se puede cambiar para ajustarse al momento tecnológico? Yo creo que el reto sería interpretar un diseño más acorde con la época. En un futuro no muy lejano, tenemos que con nuestros estudiantes y nuestros profesores, la escuela que tenemos de comunicación, de literatura, poder caminar hacia una concepción de los medios como se está planteando hoy en la era del periodismo digital. Y que si uno lo asume con pasión, inspirado en los principios éticos del periodismo, es realmente lo que a uno le va a marcar el resto de su carrera, como nos la marcó a muchos de nosotros. Y La Palabra seguirá siendo eso, o sea, un espacio de formación que intenta construir esos perfiles de los escritores y que esos escritores seguirán yéndose. Esa es la naturaleza del periódico. Mi nombre es Marta Beltrán, yo soy la jefe de emisión de un programa que se llama Arriba Bogotá, que se transmite por City TV, que es el canal local de la casa editorial El Tiempo. Soy Fernando Gómez, soy editor de las revistas Bocas y Don Juan. También soy columnista del Tiempo y tengo 2 novelas publicadas, Salta Cachorro y Microbio. Andrés Mompotes, subdirector de información del Tiempo. Bueno, me llamo María Fernanda Gutiérrez y soy pastelera. Bueno, mi nombre es Hernando Urriago Benítez. Fui editor de La Palabra entre 2004 y 2008. Actualmente soy profesor de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades. Mi nombre es Harold Pardey Becerra, soy comunicador social y periodista cultural, cronista urbano y trabajé durante muchos años en el periódico La Palabra desde el año 97 hasta mi graduación en el 2001. Luego me convertí en coordinador de redacción durante 3 años. Dirigí el taller de periodismo literario y cultural La Palabra cuando era parte de la Escuela de Estudios Literarios. Mi nombre es Kevin García y fui editor de La Palabra entre 2008 y 2010. Actualmente estoy vinculado a la Escuela de Comunicación como docente del área de prensa.